¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta edición de Periodismo en Plural, ya en el mes de noviembre, analizando los temas de mayor importancia aquí en nuestra localidad. Y por supuesto que saludo con mucho gusto a Vania de Dios, que nos acompaña esta noche. ¿Cómo estás, Vania? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches y buenas noches a nuestros compañeros esta noche. Ivana Razola. Hola, buenas noches, Trini. Buenas noches a todos, a todas. Gabriel Ibarra. Buenas noches, hasta que nos toca coincidir con Vania. Gabriel Torres, ¿cómo estás? Muy buenas noches y buenas noches a Vania, a Iván y a mi tocayo Ibarra. Bueno, de los temas que pusimos sobre la mesa para esta noche es precisamente uno de ellos, el quinto informe de actividades del gobernador Enrique Alfaro, que se realizó justo esta mañana en instalaciones de Expo Guadalajara. ¿De qué habló y cuáles son los retos que tendrá solamente en el próximo año, que es el tiempo que le queda a su administración? También un segundo tema, las alianzas en Jalisco, sin duda sorpresas, pero ya hay ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana dos propuestas que estarán justo resolviendo en los próximos días para saber si cumplen con todos los documentos necesarios y la plataforma político-electoral que se les requiere. Y también, por último, hablaremos del inicio de las precampañas, tanto a nivel estatal como a nivel federal. Estamos en un mes, el mes de noviembre, donde estarán arrancando precisamente estas acciones que podríamos decir que ya arrancaron desde hace mucho tiempo, pero bueno, los tiempos de los institutos electorales son otros. Así que, ¿de qué habló hoy el gobernador Enrique Alfaro ahí en las instalaciones de Expo Guadalajara? Bueno, habló del abasto de agua potable para la zona metropolitana, habló de movilidad, sin duda toda la obra que ha destinado y los recursos al periférico y la rehabilitación, por supuesto, de espacios educativos, entre otros temas. Un primer balance, Vania. Pues yo empezaría con que este informe, ¿estarán de acuerdo o no a despedida? Parecía ya más bien una despedida, ya es el último año de la administración, lo que queda ya este último año. Y además, creo que con todo el relevo que se está haciendo, también hay un desgaste natural. El último año, ya cuando ya se pasa la estafeta a quien es como el virtual candidato, ya hay liderazgos que se empiezan a desgastar, y recordemos que también pues ya tiene gobernando varios años, ya es más de una década desde que estaba en Tlajomulco, cuando estuvo en Guadalajara y ahora en gobierno del estado. Hizo un recuento, como bien dices, habló de Recrea, habló de transporte público, de movilidad, de la extensión todavía de la línea del tren eléctrico, y al final hizo algo muy simbólico que llamaba mucho la atención, que fue, se hablaba de que no hay como un bastión o que lo que se vaya a entregar, sino del banquito, y creo que ahí fue algo así como una despedida. Nombró, a diferencia de otras veces, creo que fue nombrando a cada una de las personas de su gabinete, iba haciendo nombramientos de quienes estuvieron con él a lo largo de la administración. Sí sonó mucho a despedida, ya que ya se iba. Bien, pues Gabriel. Bueno, pues rápido pasa el tiempo, ¿no? 5 años ya, el penúltimo año, y pues lo que empieza termina, ¿no? Pues yo creo que ha sido un gobierno de claroscuros. Habrá que esperar más tiempo para poder analizar con más frialdad y con más claridad las estadísticas que manejó, porque en este informe él, entre otras cosas, pues el tema de la seguridad es el que ha puesto hincapié, ha subrayado, ha remarcado de que le vamos ganando en Jalisco a la violencia, a la criminalidad, y ha dado estadísticas, ¿no? Y yo no rechazo las estadísticas, particularmente los delitos de alta incidencia, porque hay los de alto impacto y los de alta incidencia. Yo creo que los de alta incidencia sí se ha avanzado, y le pondría un asterisco a los de alto impacto, ¿no? Homicidios, desaparecidos, etcétera. Pero ya tenemos oportunidad pues para hacer un análisis más frío al respecto. Digo que es un gobierno de claroscuros. Ha hecho, creo que donde ha resaltado la acción de gobierno ha sido en el campo de la salud, en el campo de los hospitales, este hospital que está construyendo para el Instituto de Cancerología, lo del materno infantil, la rehabilitación, y otros, el Hospital Civil del Oriente también, que es una obra trascendente, significativa, pues que esto viene a fortalecer precisamente esa vocación que tiene Jalisco en materia de salud, de atención a
los más marginados, ¿no? A los que menos tienen. Que no ha querido aliarse o firmar o cederle al gobierno federal la administración en temas de salud. Y yo creo que ha sido lo correcto, porque ¿cómo va a entregar un servicio de salud tan importante que se ha significado a nivel de América Latina, de los mejores en ese campo, como son los hospitales civiles, con la participación de la Escuela de Medicina de la Universidad de Guadalajara y todo el capital humano de la Universidad de Guadalajara? Yo creo que hubiera sido un error histórico si lo hubiera hecho. Y vimos también el hecho de cómo el INSABI pues es el gran fracaso del gobierno federal. Lo mataron antes de que llegara, pues no a la adolescencia, yo creo que 2, 3 años apenas, y lo desaparecieron. Creo que en eso la decisión que tomó fue la correcta. Otra área donde creo que ha destacado de los claros contra los oscuros, yo destacaría el tema de las carreteras. Sí ha mejorado la infraestructura de las carreteras, pero el oscuro, el otro sería pues el crédito también que solicitó, más de 5,000 millones para la rehabilitación. Sin embargo, bueno, pues hay una recuperación de la red de carreteras de Jalisco. ¿Qué otro tema podríamos destacar del gobierno de Enrique Alfaro? Bueno, está el tema del transporte. Ahí dieron cifras de cómo el modelo lo han ido cambiando, lo han ido transformando. La adquisición de más de 1,000 camiones, es cierto. Sin embargo, el asunto es que hay menos camiones. O sea, sí se ha mejorado el parque vehicular, pero hay menos camiones. ¿Y esto qué impacto tiene? Pues que los recorridos de las rutas se tardan más. La gente está tardando más en llegar a sus trabajos, y los vemos en las colas tan largas que hay en los paraderos. Todavía hay quejas, principalmente en la falta. tarde-noche. Yo creo que ahí todavía falta mucho. Y otro aspecto que finalmente a Alfaro se va pues con ciertos logros fue la línea 4 del tren ligero de Tlajomulco a Guadalajara, que pues ahí va avanzando. Y finalmente también, como dijo el filósofo de Michoacán que anda en Europa, haya sido como haya sido, el tema del Zapotillo, ¿no? De que va a dotar de agua a la zona metropolitana, no como quisiéramos todos, de que hubieran sido 5, 6, 7, 8 metros cúbicos como se planeó hace varios lustros. Sin embargo, bueno, le va a quitar la sed a Guadalajara cuando menos los 10, 15 años próximos, ¿no? Entonces, en eso pues yo destacaría de los aspectos positivos que de mi punto de vista se ha logrado en este gobierno. Si quieres luego hablamos de los oscuros. Muy bien, ¿qué le agregas, Iván? Bueno, es un informe atípico. Comenzó todo muy temprano, la actividad a las 8 de la mañana. El gobernador llegó, entregó el informe en el Congreso del Estado, y pues había muy pocos diputados, nada más estaban los de su partido y los del PRI. Entonces fue algo que llamó la atención de, bueno, ¿por qué el gobernador no rindió el informe ante el Congreso, ¿no? Siendo un acto republicano. Pero bueno, él lo que comentó, no quiero que esto se preste como a la propaganda, como que esto es un acto de gobierno. No hay que olvidar que ya estamos en periodo de precampañas, entonces todos los políticos se tienen que moderar. Yo destacaría el tema tan complejo de la relación de un gobernador de oposición con el presidente de la República. Ha sido un tema muy complejo. Me parece que hay muchos análisis que se pueden hacer al respecto. El quiebre o el momento más complicado con el gobierno federal es durante la pandemia, el manejo que se le da, el tema de los recursos, el tema de este pacto fiscal del cual pues Alfaro convoca a una consulta pública, la cual pues no reúne el número de participantes necesarios para que pudiera ser vinculante, pero es un ejercicio interesante porque al final una de las quejas y que se expresan el día de hoy en el informe es que de lo que aporta Jalisco, de esos 10 pesos que dice que aporta, únicamente le regresan 2. Entonces, pues de lo que habla, pues que no hay un trato justo por parte de la Federación y que va a seguir luchando por esta parte.
Me parece también, por ejemplo, temas como el transporte público, habría que, el gobernador, pues bueno, me parece que hay un avance importante con el tema del pago electrónico, pero habría que preguntarnos si tenemos un mejor sistema de transporte público. El espaldarazo y el agradecimiento a Monraz, ¿no? Si todavía es un titular. Es suficiente, ¿no? Para una ciudad tan compleja. También me parece que otro tema que se tiene que destacar es esta creación de la Secretaría de Igualdad Sustantiva, que ha sido un tema, me parece, polémico en la gestión de Enrique Alfaro, porque si algo, digamos, no ha caracterizado al gobernador es su sensibilidad, por ejemplo, con las madres buscadoras, sensibilidad pues con estos grupos, pues que de alguna forma en materia de seguridad pues no se les ha cumplido, el tema de los feminicidios que también ha estado ahí, que ha sido un reclamo de parte de la sociedad. Dice Enrique Alfaro, bueno, les entregué una secretaría nueva en la cual pues se le trató de dar puntual cumplimiento pues a todos estos temas. También habría que ponerlo sobre la mesa. ¿Ha sido suficiente? Esto ya me parece un informe en el cual probablemente Enrique Alfaro no esperaba estar, pero pues las cosas tampoco se le dieron, ¿no? Entonces, pues, de alguna forma es lo que queda, ¿no? Es lo que hay. Sí, porque él le ha dicho, ¿no? Yo dejo la política y a lo mejor sí, ese sentimiento de me despido, o esto es lo que hay, eso es lo que queda, ¿no? Gabriel. Bueno, yo diría que el quinto informe, la primera cosa que riñe con los otros cuatro es que no fue presentado ante el Congreso del Estado de Jalisco. Recordemos que el anterior gobernador, Aristóteles Sandoval, se negó a ir durante los 6 años al Congreso, cosa que yo siempre critiqué, porque yo creo que la verdadera glosa de un informe se hace efectivamente frente a la oposición. Uno no esperaría que los diputados de su propio partido le vayan a cuestionar algún número o le vayan a hacer algún reclamo o alguna observación. Naturalmente no, y menos en un gobernador con un liderazgo tan fuerte como el que sostiene Enrique Alfaro en Jalisco. Yo creo que sí es un indicador, no sé si de desgaste, de agotamiento o de esto de que ya se va, que después de 4 informes de haber ido en condiciones digamos, más complejas políticamente hablando del Estado de Jalisco, y él tuvo la valentía, el arrojo, quiero decir también aquí, la convicción de ir al Congreso a rendir cuentas, escuchar los posicionamientos de la oposición, en no pocas ocasiones recibir también una que otra grosería, y que en el quinto informe decida, usando como pretexto el periodo electoral, que a él no le aplica porque no es candidato a nada, ni se quiere reelegir en la gobernatura, él no está impedido en absolutamente nada, más el informe se presenta por mandato constitucional, pues yo creo que debió haber sido ante el Congreso. Me llama la atención que no hubiera sido al Congreso, que sea en la Expo, que sea un formato a modo, de un gobernador que la verdad es muy bueno para argumentar, que suele ser a veces poco comedido en sus comentarios, pero generalmente ha demostrado poderse poner enfrente de sus opositores para recibir crítica y responder, y que en esta ocasión, al quinto informe, se hubiera cansado, por así decirlo, de ese ejercicio de rendición de cuentas democrático que implica ir a presentar el informe al Congreso y sobre todo escuchar las opiniones de los partidos, de las fuerzas políticas distintas a la suya, que tienen una opinión que dar en el Congreso. Segundo, a ver, yo creo que el tema más difícil del gobierno ha sido, con todo y las estadísticas y este debate, que no sé si tiene algún sentido, de los números y de los indicadores a modo, creo que es el tema de la seguridad. Como lo quieran ver, Jalisco es primer lugar nacional en desaparecidos, y yo creo que el tema de la seguridad ha sido, en este sexenio y en el anterior, el tema más sensible. Es decir, es un tema que se ha venido agravando, que efectivamente no comenzó con este gobierno, pero que está muy lejos de resolverse. Y yo creo que los temas en donde le va mejor al gobernador son los que tienen que ver con desarrollo económico, empleo, conectividad, bueno, los deportes también. A Jalisco tienen 3 sexenios yéndole muy bien a los deportistas amateur de Jalisco. A pesar del CODE, les va bien. Porque hay una beta, digamos, una cantera de deportistas amateurs muy importantes en el estado de Jalisco. En educación, yo creo que sí ha habido un acento puesto importante del gobierno de Jalisco en el desarrollo de infraestructura educativa, no hay que regatearlo.
Yo creo que sí ha habido una importante inversión y que sí se han construido planteles, no solamente a nivel de la educación básica, sino de la media superior y de superior. Por otro lado, que Jalisco hubiese intentado replantear y colocar en la agenda nacional el tema del federalismo fiscal, entendido como tal, buscar o plantear nuevas fórmulas de distribución de las participaciones federales versus la recaudación que ocurre en cada estado, no me parece un tema menor. No estoy de acuerdo en la forma, pero sí en el fondo. Yo creo que repensar el federalismo fiscal, no si una entidad sigue adherida o no a la República, que eso es francamente ridículo, sino si las formas de distribución de participaciones federales a los estados son las correctas y si esas ecuaciones diseñadas hace poco más de 2 décadas siguen siendo vigentes ante la nueva realidad, yo creo que eso, replantearlo, repensarlo, es algo adecuado. Déjame hacer una pregunta general por cuestión de tiempo. La refundación. Había un deseo fuerte del gobernador Enrique Alfaro de llevar a Jalisco a otros niveles. De manera breve. A ver, constitucionalmente hablando, implicaba una nueva constitución. No hubo ni proyecto, ni discusión, ni por supuesto va a haber una nueva constitución. Sí, no hubo una invitación a diferentes personajes. Pero la refundación quedó pues como la cuarta transformación, es un discurso que no se puede explicar, ¿no? ¿Qué es exactamente la refundación? En términos jurídicos implicaría un Congreso Constituyente y una nueva Constitución. Desde la perspectiva estrictamente del rigor académico, eso implica hacer una refundación, o sea, digamos, una nueva constitución local. Eso no ocurrió. Ahora, ¿refundaron el Poder Judicial? No. ¿Cambió la estructura de gobierno? No. ¿El orden constitucional de gobierno? No. ¿Se alteró la relación en el equilibrio de poderes? No, al revés, se subordinaron los 2 poderes al Ejecutivo. Es decir, ¿qué ha cambiado como para decir que Jalisco se ha refundado en términos estructurales? ¿Qué ha cambiado, Iván? Bueno, me parece que hubo un intento en términos políticos de que este liderazgo de Alfaro, que es el liderazgo pues, más importante de los últimos posiblemente 10 años, pues trató de llevarlo a un siguiente nivel, posiblemente cediendo el poder a uno de los suyos, que no lo pudo hacer, quizás alcanzando la candidatura a la presidencia de la República, que tampoco lo pudo hacer. Entonces fue un liderazgo que al final se quedó limitado en pues, las perspectivas que tenía. Un año que, anunció que concluirá algunas obras, ¿no? Como por ejemplo la línea 4, que fueron emblemáticas, pero que no le alcanzará quizás a hacer lo que él anunciaba en un inicio de su administración. Ya están en el cierre. Yo creo que ya prácticamente este último año se va a ir literalmente cerrando ya lo que tengan de programas, en ir entregando cuentas. Siempre que hay un candidato en cualquier nivel de gobierno hay un declive natural de los gobernantes, ya sea municipal, ya sea en alguna gobernatura, incluso en las presidencias. Habiendo candidato ya se mueven diferentes intereses, incluso de los propios trabajadores y de la gente que está dentro del gobierno. Por eso yo imagino que por eso fue como tipo de despedida, y además el formato sigue siendo el mismo, presentando algunas cifras, presentando algunos números. Será interesante ver la oposición e incluso también las organizaciones de la sociedad civil, un contrainforme o algún debate interesante con las cifras que presentaron hoy y sobre todo con los especialistas en cada una de las áreas de lo que se estuvo hablando. Al tiempo, sin duda. Y yo digo, esta refundación pudiera entrar en los nuevos proyectos de quienes vienen, ¿no?, para el próximo 2024. Y justo después de la pausa vamos a hablar de estas alianzas que se han dado en Jalisco y si alguno de estos grupos pues intentará llevar a Jalisco justo a otro nivel. La pausa y regresamos. Alianzas en Jalisco es nuestro siguiente tema, y es que el pasado 5 de noviembre fue el día límite para que en el estado se presentaran las alianzas, y sí, se presentaron 2 coaliciones, el Frente por Jalisco, que es el PAN, PRI y PRD, y también Juntos Haremos Historia en Jalisco, por parte de los partidos Morena, PT, Verde Ecologista de México, Hagamos y Futuro. Esperaron pues hasta el último día para presentarse ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, y justo entre el 11 y el 15 de noviembre será los días en que el IEPC tendrá que decir, bueno, todo está en orden, adelante con estas coaliciones, Iván.
Así es. Bueno, este anuncio de las coaliciones pues trajo evidentemente otras noticias muy interesantes, entre ellas pues el anuncio de esta coalición entre 5 partidos, Morena, el Partido Verde, Hagamos, Futuro, y se me está yendo un partido más, y el PT, ¿no? Que van a integrar Morena, Verde, PT, Hagamos y Futuro, los 5, Futuro, ¿no? así es. Entonces, esos 5 partidos, en unos días más sabremos, pues, cómo van a ser estas alianzas, si va a ser una alianza total, va a ser una alianza parcial, en qué municipios, qué distritos son los que se van a disputar, pero la gran noticia, o la noticia que llamó más la atención, pues es el anuncio de Pedro Kumamoto, que se suma a esta alianza a través de su partido Futuro. Y esto pues obviamente ha generado una cantidad de reacciones enormes. Llama la atención, por supuesto, la reacción tanto del virtual precandidato del Partido Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Jalisco y el presidente municipal, Juan José Frangé, criticando precisamente esta decisión, este giro radical que le ha dado Pedro Kumamoto a su carrera. Y pues bueno, hay que entenderlo de esta manera. Me parece que Pedro Kumamoto pues está jugando pues ya una política de corte pragmático, ¿no? Aquí ya lo importante no solamente son los principios, ciertos ideales, aquí lo importante es ganar, y si para ganar es necesario tenerse que aliar a otras fuerzas políticas, pues están dispuestos a hacerlo. Él lo dijo fuerte y claro, es hacer que pierda MC en el Estado, y por eso van con este frente. Pero son dos cosas. Exactamente. Sí, creo que es una alianza o un bloque el que están haciendo, y sí coincido, sí es totalmente una decisión pragmática. Aunque haya quien critique o quien diga o quieran o no quieran, Futuro es un partido político, está jugando dentro de una cancha política y tiene que jugar con las reglas que hay en esa cancha con los partidos políticos. Es una decisión que en un momento tuvieron que tomar, pueden perder su registro, entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Pueden sumar en bloque, que fue la decisión que tuvieron. En una carta o en un artículo que escribió el propio Kumamoto el día de hoy, en uno de los diarios, él hablaba de que se habían acercado con varias fuerzas opositoras para poder dialogar. Por ejemplo, no se le llegó a ver con Xóchitl, con los del frente, entonces a lo mejor quién sabe se habrá sentado con ellos, y que habían encontrado más coincidencias con el grupo de Morena para poderse aliar con ellos. Creo que al final del día los partidos políticos toman decisiones a favor del propio partido político, no es una decisión individual, y ante la urgencia y ante los tiempos, de manera pragmática, se están en la misma cancha y juegan con esas reglas y deciden hacerlo. También otra cosa que creo que me parece también súper importante es al sector electoral que este grupo está representando, o en donde tiene mayor permeabilidad, que es un segmento de jóvenes y también es un segmento de clase media. Es un segmento en el que difícilmente entra el partido Morena, o en el que incluso me atrevería a decir que hay gente de ese segmento que ha votado en contra de Morena. Entonces, al hacer esta alianza se está buscando llegar también a ese espacio. Otro punto que también podría ser es todo esto que pasó en redes sociales y todos los desgarres que hubo de la gente y con que se sienten traicionados, etcétera, seguramente ya lo tenían medido, pero seguramente es algo que ellos ya habían evaluado y era preferible pasar un mal trago, por así decirlo, que es lo que está sucediendo ahorita, y a tener a lo mejor ciertos daños que iban a ser más largos con el tiempo, o que iban a tener otros ciertos alcances. Al final del día todavía faltan, incluso gente de Morena que estaba protestando, todavía falta que se definan a través de las encuestas quién queda en las candidaturas y en qué espacios. Ahorita en este momento lo que está sobre la mesa es la coalición, falta ver todavía en qué espacios, cómo van a decidirlos también. Pero es una decisión pragmática. Futuro es un partido político, no sé qué esperaban algunas de las personas. Ya no se le puede criticar a Pedro Kumamoto el sin voto no hay dinero, y el haber sido independiente, sentir o hacer pensar, ¿no?, que era una propuesta fuera del sistema de partidos, que el mismo sistema de partidos lo orilló, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba como diputado no lo dejaban ni siquiera levantar la mano, ¿no?, porque no tenía representación como partido, y tuvieron que esperar a hacer reformas político-electorales, ¿no?, por ejemplo, en ese aspecto. Él recobró vida, resurgió en redes sociales en este fin de semana, resurgió de la misma manera en el aspecto político, Gabriel. Bueno, cuando menos estos días, ¿no? Estos días es tendencia nacional. ¿Cuál va a ser el impacto final sobre esa decisión que toma? ¿En qué va a ayudar a Morena?
y él, si como se señala que sería el candidato a la alcaldía de Zapopan, ganaría, no lo sabemos, pero finalmente en la vida hay que saber diferenciar entre lo deseable y lo posible, ¿no? Entre el idealismo y la realidad. Y el idealismo, pues, es lo que sucede con los independientes, son muy idealistas, están fuera de la realidad, pero la verdad es que el sistema político mexicano está hecho para los partidos políticos triunfen y no para que los independientes... Bueno, él triunfó como independiente. Bueno, triunfó relativamente porque ganó una diputación, pero triunfar es haber llegado todos los procesos para ser gobierno, para ser alcalde, para ser senador, para ser gobernador, etcétera. Y bueno, en ese sentido, pues hay dos caminos, ¿no? El camino corto, el camino largo. El camino largo es seguir toda la ruta y esperarte 10, 15 años a ver si madura. O si desaparece. Ese proceso desaparece y finalmente pues se va por el pragmatismo, decide pues hacer esta alianza con Morena para formar parte del gobierno y para que sus políticas, su agenda progresista pueda tener vigencia, ¿no? Entendería pues que eso es parte de esos acuerdos que se han hecho. Y pues ha sido criticado en forma furibunda, principalmente por algunos emesistas, como si hubiera mucho purismo en Movimiento Ciudadano. Entonces, un planteamiento hace un momento, ¿no? De cuántos políticos o mujeres en la política han estado en cuántos partidos, van, vienen, pues cambian de camiseta. Hay una frase bíblica: el que esté libre de culpa que arroje la primera piedra, ¿no? Entonces, si analizamos las trayectorias... Una cantidad tremenda. Si analizamos las trayectorias de los principales personajes políticos de Jalisco... El muro de los lamentos ayer. De que son gobierno, vamos a ver cuáles han sido leales a los principios, ideologías que un día abrazaron y que luego por X o Z razón lo dejaron, cambiaron el camino, decisiones que tomaron, algunas con razón, otras pragmatismo también por la búsqueda del poder. Y finalmente, pues, Kumamoto entendió pues que la política es así, lo han linchado, ha habido linchamientos muy fuertes, pero finalmente las alianzas son fundamentales en la estrategia de la lucha por el poder. No se entienden las victorias hoy de gobierno para gobernar si no hay alianzas. O sea, siendo lobo solitario es muy difícil. Eso lo dijo Enrique Alfaro hace unas semanas, ¿no? Es muy difícil y en ese sentido... Solos ni a la esquina. Y en ese sentido creo pues que Morena pues ha tenido un éxito político, un tino, en lograr fichar, hablando en términos futboleros, a dos jugadores, ¿no? A dos partidos, como es Hagamos y como es Futuro, que en el papel, de acuerdo a los números, representan cuando menos el 8% de la votación. Entonces, en una elección cerrada, un 8% pues sería muy importante, y más en razón de la reconfiguración que se está dando, porque va a ser una elección de 3, ¿no? Para gobernador ¿Le cambian algo, perdón que te interrumpa, pero le cambian algo que el único presidente municipal que tienen por Futuro se haya manifestado en contra de esta alianza? O sea, ¿le debilitan? No, yo creo que no. Finalmente, pues, son los intereses, y yo creo que es pragmático también este alcalde, y acuerdos que hace con el gobierno mismo. Había firmado un desplegado ya con Movimiento Ciudadano, había hecho un video para el destape de Pablo Lemus. Para nadie es un secreto que ya estaba del otro lado, y ahorita más bien lo están utilizando para golpear al liderazgo moral de Movimiento Ciudadano. Pero realmente Kumamoto no necesita que nadie lo defienda, se defiende solo y bastante bien. Bueno, también que siendo un aspirante a Zapopan, le tuvo que responder el aspirante al gobierno de Jalisco, de MC, y también el alcalde que busca la reelección por ese mismo partido político, y luego pusieron a muchas opiniones orgánicas, más de la mitad de las que vimos en las redes sociales de ahí eran perfiles falsos y cuentas falsas, no todas. Y luego también vi ahí mucho protagonismo, ¿no? Esos que se subían para querer decir una cosa y terminaban diciendo otra, ¿no? Con esos hilos que, bueno, terminaba uno llorando así, ¿no? En el llanto absoluto de tanta bondad.
expresada ahí en unos tweets verdaderamente de 2 vueltas. Es como cuando vas al circo, ¿no? Y ves a los malabaristas que se avientan y tocan uno y otro, ¿no? De hasta 10 tweets para decir una cosa. No, hombre, pues es una red social que hace apología de la brevedad, pero bueno, veíamos unos tratados internacionales de principios ideológicos ahí. Pero de figuras públicas. De figuras públicas, o sea, pues, que además han estado en más de algún... corazón y muestran en más de algún partido, por cierto, algunos que han sido regidores y que así que tú que digas que puros que han jurado votos de castidad, no necesariamente, Es decir, que también han dado en la función pública y que han tenido sus que veres ahí, no todos que salieron digamos que los bajaron del arcángel Gabriel y el arcángel Miguel, así como una aparición. Sin duda esta alianza con Morena fue lo que más llamó la atención, pero... Porque además hubo otra, que era el frente que hicieron, claro, y que 3 mujeres lo presentaron, que también, y volvemos a lo mismo, es también un tema pragmático, sí, estamos viendo ahora PRI, PAN y PRD, PRI, PAN y PRD, o sea, cuando antes están cercanos. Claro, eran totalmente opuestos y hoy se están uniendo, ya definieron que va a ser una mujer, ¿sí? Ahora que firmaron la coalición. Pero parece que no pueden definir la candidata, ¿no? Todavía están viendo, pues que van a hacer una encuesta y que además tardará en 15 días pero... tomando en cuenta estas 2 coaliciones o estas 2 alianzas que están haciendo, en una es como cómo es posible la ideología y en otra dices, hay gente o hay partidos que históricamente habían sido opuestos y que ahora están trabajando juntos. Es pragmatismo y es lo mismo. O sea, se están uniendo y son decisiones que se toman de manera coyuntural. En MC la mitad viene del PAN y la otra mitad viene del PRI. Y luego dicen que el de enfrente es incongruente. Lo que sí es que tendremos 3 candidaturas importantes al gobierno de Jalisco. Gabriel Ibarra. Sí, yo creo que es una elección de a de veras, ¿no? Digo, de a de veras, entre comillas, lo digo, porque sí está interesada, sí va a haber una competencia, porque esta alianza que traba los de Morena, yo creo que trae un buen trabuco, O sea, no es para desdeñarse, yo creo que hay que tomarlo con seriedad. Y por otro lado, el del frente, son 3 fuerzas, dos que han sido fuertes, que supongamos que no estén en condiciones de ganar, pero yo creo que sí pueden obtener más de un dígito de votación. ¿Y a quién se lo van a quitar, no? ¿A quién se lo van a quitar? Porque hay 2 fuerzas importantes, los de Morena y aliados y los de Movimiento Ciudadano. Pero no es una especie de plebiscito si es uno o es otro. Hay una fuerza intermedia que, de acuerdo a los votos que logra obtener, ¿a quién se los va a quitar? ¿Se los va a quitar a Moreno o se los va a quitar al emesismo? Entonces, yo creo... O se desinfla, pero yo creo que fue muy inteligente este trabajo político que se hizo estratégico de cooptar a estas 2 fuerzas, a estos 2 jugadores, como lo hace Morena, mientras Movimiento Ciudadano se estaban peleando, ¿no? El conflicto Alfaro-Dante Delgado, ellos trabados en sus luchas, y los otros 5 actores buscando pues cómo superar esa situación y quién de los 5 sería el candidato. Y mientras pues Morena pues no se durmió, ¿no? Se puso a trabajar y luego logra un actor muy importante que forma parte del grupo Universidad, que es Hagamos, que va a estar con ellos. Y también pues Kumamoto, yo lo veía más cerca de alguna manera hace algún tiempo con MC que con Morena. Entonces, yo creo que fueron unas buenas adquisiciones las que hace Morena, y yo diría pues que en este momento, ¿cómo va a darse esa competencia? Pues yo digo que es de pronósticos reservados, ¿no? Lo que vimos en ex Twitter, ¿es el ritmo, el color de las próximas campañas políticas en Jalisco? No estoy seguro. Mira, yo no creo que vaya a ser una elección de tercios. Me parece que el Frente Amplio va muy atrás. Es interesante esta idea de que sean mujeres las potenciales candidatas, pero no hay una candidatura competitiva, me parece, en el Frente en este momento. En el caso de Morena, pues está por definirse el 10 de noviembre, va a darse el resultado final. Y va a ser interesante ver a Kumamoto
ya en acción, ¿no? O sea, yendo a Zapopan y gritando, es un honor estar con Obrador. Quiero ver cómo lo va a recibir la gente en Zapopan, ¿no? Me parece que... El Distrito 10. El Distrito 10, ¿no? Este acercamiento hacia las clases medias, me parece que había otra opción para Kumamoto y su partido, y es que él se lanzara como candidato a la gubernatura y que eso les permitiera asegurar el registro como partido local, pero evidentemente ellos quieren ganar Zapopan y pues ya han hecho su movimiento y pues esa es la... ¿Le hubiera ido mejor a futuro yendo solo, por ejemplo, por una alcaldía de Zapopan, por un gobierno de Jalisco, con la mejor otro candidato? Ya fue solo, mira qué bien le fue. Ya fue. Ya le fue. Los tiempos no son diferentes ahora. Claro, a ver, en este momento estamos hablando de que se tienen que hacer alianzas porque de otra forma los partidos no sobreviven, pero me parece que Kumamoto ya ha creado una marca que le podría dar para eso quizás un poquito más, pero bueno, no lo hicieron así. Hace 6 años lo hicieron por la vía libre, pues no obtuvieron ningún cargo, aprendieron esa lección y ahora saben que la alianza es el futuro. Claro. Bueno, pues... sobre el tema de las mujeres, ¿no? Que tampoco se ponen de acuerdo, pero seguramente saldrá de ahí una candidata. También hay una discusión interesante dentro de Morena porque las mujeres están pugnando porque sea una mujer. Sin embargo, el doctor Carlos Lomelí no quita del renglón. Políticamente el capital del doctor Carlos Lomelí parece que es mayor, es lo que están argumentando, por eso no se baja como para dejar que esté de candidata una mujer. Y pues MC ya lo vemos, ¿no? ¿Cómo llega solo? No vamos a ver otra figura más. ¿Otra mujer, te refieres? ¿Otra figura política en la discusión para el gobierno de 2024? Pues yo creo que ya la suerte está echada al generarse la alianza de 5, más el Frente y más Movimiento Ciudadano, pues ya no queda ningún otro actor con capacidad de registro para postular un candidato. Tendría que salir algún independiente, no veo cómo, después del fracaso que han representado en México la figura de los independientes, o tan fracaso que Pedro dejó la figura para convertirse en partido, tan fracaso que el Bronco terminó en la cárcel después de haber sido el primer gobernador independiente y un gobierno desastroso en Nuevo León que terminó privado de su libertad. Entonces, yo no creo que ya veamos un nuevo actor. Lo que sí creo, y yo creo que estamos haciendo cuentas muy alegres todavía, es que la resolución del INE no es la última palabra respecto a los criterios de paridad. Yo este tema lo veo resolviéndose en el Tribunal Electoral Federal, en una impugnación en donde, a mi modo de ver, las tesis muestran que el tribunal lo que ha venido es estableciendo cada vez más criterios en favor de la paridad sustantiva, es decir, no solamente del número de mujeres que se postulan, sino de la población que eventualmente podrían gobernar. Y eso podría moverles el tapete a más de algún caballero que andan haciendo cuentas alegres de que el partido decide si es hombre y mujer y qué tal si lo decide el tribunal. Bueno, vámonos a la pausa y cuando regresemos hablemos justo de cómo se están acomodando estas figuras y si ya hemos visto todo o vamos a encontrar nuevos perfiles también a nivel nacional. La pausa y regresamos. Ha comenzado un periodo de precampañas de no más de 60 días, pero cada estado tiene un inicio diferente de este proceso y en México será a nivel nacional ya el próximo 20 de noviembre, estarán terminando en el próximo enero-febrero del año que entra para iniciar justo todo lo que todos llamamos y conocemos, ¿no? El proceso político electoral con cara al 2024, a junio del 2024. ¿Estos 60 días cambian en algo lo que ya hemos visto, por ejemplo, en Morena, Iván, que vimos todo un proceso totalmente adelantado donde nadie decía nada, donde nadie ha levantado la mano, a lo mejor en estricto sentido de que la ley se opere, ¿no?, en estos casos? ¿Qué veremos en esos 60 días? Te regreso la pregunta, Trini. ¿En realidad cambia algo el hecho que, por ejemplo, ya arrancaron oficialmente las precampañas en Jalisco y el único partido que ya tiene al menos un precandidato registrado es Pablo Lemus? No se va a registrar nadie más en MC para ese cargo, entonces pues veremos a este personaje hacer
precampaña a lo largo de 60 días, ¿no? Todo un fenómeno, ¿no? Ver candidatos únicos en cada uno de los partidos. Si, por ejemplo, vemos en la Ciudad de México lo que está ocurriendo de que Morena ha tenido que postergar este anuncio de quiénes van a ser sus candidatos a las diferentes gubernaturas y a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, lo mismo vemos en el frente, es porque no se terminan de poner de acuerdo quién es exactamente el que va a ser el candidato, cuál es la fórmula que van a elegir. Todos quieren recurrir a la famosa encuesta para que una encuesta determine el futuro de esos partidos políticos, ¿no? Vaya forma de ejercer la democracia a nivel interno de los partidos políticos, o vaya forma de simularla, ¿no? Me parece que en ese sentido prácticamente todos los partidos políticos están entrando en una dinámica en la cual quieren tener certezas, quieren tener claridad, pero sin embargo estamos ante una situación, ya lo comentaba Gabriel, de que todo puede cambiar por este tema de la paridad de género, donde podrían darse cambios. Jalisco, por ejemplo, no lo tiene seguro. Si llega una determinación del tribunal de que en Jalisco se tiene que aplicar este criterio de paridad, va para atrás la candidatura que actualmente se tiene y tendría que venir otra. Es un proceso muy complejo, muy engorroso, pero así es como estamos ejerciendo la política electoral actualmente, ¿no? Y esto me parece que también es complejo, difícil de entender para la gente exactamente en qué etapa, en qué momento estamos y qué podemos esperar de estos procesos, ¿no? Yo preguntaba hace un momento si en el tema de paridad había todavía la posibilidad de modificar, ¿no?, el que 5 candidaturas por cada uno de los partidos a los gobiernos de los estados que van a contender precisamente al cambio se podrían modificar, ¿no? O podría haber algo que alterara esa garantía de la mayor participación de las mujeres en la vida política. Creo que Gabriel decías que no, ¿no? Que se iba a resolver en el tribunal, pero aquí en Jalisco pareciera que así va a ser, ¿no? Pareciera que el INE no determinó nada en términos de paridad por los tiempos que se tienen que necesitar para modificar el tribunal. Pero el INE, ya lo dije en otro programa aquí mismo contigo, el INE no es el árbitro, es apenas un juez de línea. El tribunal electoral. El verdaderamente árbitro va a terminar siendo un tribunal electoral, y la diferencia con el INE no es un órgano jurisdiccional, el tribunal no puede ir en contra de los criterios y jurisprudencias que él mismo ha venido sentando. Es decir, no puede medir con vara distintas circunstancias similares. Yo lo que veo es que es muy probable que pueda haber un cambio de luces determinada por el Tribunal Electoral, Poder Judicial de la Federación, que es la última instancia y por lo tanto va a determinar la verdad jurídica. No respecto de la ley que aprobaron, porque ahí el principio de hechos consumados yo creo que se va a hacer valer, es decir, ya arrancó el proceso, ya se está aplicando, pero sí con respecto a si los partidos deben o no postular una mujer y cuáles y por qué, en razón de la competencia en 9 estados. Yo creo que eso sí podría modificarse y creo que todos están todavía muy pendientes, los partidos y sus representaciones en el INE han estado durísimos con ese tema. Y luego, en el tema de los municipios, la paridad es 50 y 50. Y yo veo ahí que siguen diciendo, no, pues que para Guadalajara un hombre, para Zapopan un hombre. Y a ver, ¿y cómo le van a hacer con la paridad? Porque tienen que ser hombre-mujer, como ya ocurre, por ejemplo, en la lista de representación proporcional. Digo, los ejemplos son múltiples. Todavía al final del proceso pasado, ya pasada la elección, se determinó que tendrían que aplicarse criterios de paridad para que los regidores de oposición, los de representación proporcional, que eran caballeros en lugares donde tocaba mujer por paridad, quitaban al primero de la lista y ponían a la mujer que iba en segundo lugar de la lista. Y eso aplicó en más de 20 casos en Jalisco. Nunca había ocurrido, pero ya ocurrió. Entonces, los criterios ahí están, y yo sigo viendo, por ejemplo, que los partidos siguen haciendo cuentas claras respecto a que ellos pueden decidir unilateralmente si va hombre o mujer en todos los municipios, y yo creo que obligadamente cuentas alegres, cuentas alegres, que ellos pueden decidir lo que ya hoy es una obligación legal, que es atender a un criterio de 50 y 50. Paridad no es que haya algunas mujeres, es 50 y 50. Entonces, si no cumplen ese criterio,
de paridad, pues lo que va a tener que venir a intervenir la autoridad, como ya lo ha venido haciendo en otros procesos. Bueno, electorales. paridad tampoco no es 50-50, sino que en caso de que sea 50-50, ¿no? Pondrías un 60 mujer para garantizar justo su llegada. Entonces ahí sí podrías pensar, por ejemplo, en este caso las gubernaturas, son 5 candidatas mujeres, 4 hombres. Entonces Pero ahí el además porcentaje no es es la 50, rentabilidad 50. electoral. O Pero, sea, por ejemplo, 50 y Pero va 50. la paridad En por la encima lista de de la RP, rentabilidad. No, por En la- eso, pero en no la nada lista más de 50 RP, es en dónde. De representación proporcional, lo que te obligan es mujer, hombre de 38. O sea, no te dicen 60%, no dicen 1 y 1. Así está el criterio, ¿no? Estoy de acuerdo contigo que si todavía quisieras asegurar más, pues tendrías que darle un ribete, digamos, a la condición del género femenino en la presentación de candidaturas con la idea que queda. Pero esa es una idea. La otra, que también la han defendido las paritaristas, es, a ver, no importa que sean el 50% o el 40%, lo importante es qué población gobiernan, dicen cuando se refieren Claro. a los municipios. Pues no es lo mismo el alcalde de Limón o el alcalde de Guadalajara, ¿verdad? O sea, los dos son ¿a alcaldes, quién pero ¿a quién gobiernan en estás- diferente a quién población. estás gobernando, Gabriel? Mira, yo veo una resistencia a los partidos políticos a que se dé esta paridad para las gobernaturas, para las 9. El INE les pidió que a más tardar el viernes los partidos definieran en cuáles iban a postular hombres y iban a postular mujeres. Y creo que el único que no lo hizo fue Movimiento Ciudadano. E incluso hasta impugnó al INE, el criterio del INE lo impugna Movimiento Ciudadano. Y a mí me dicen pues que sí hay cierta incertidumbre en el Movimiento Ciudadano sobre lo que puede pasar, porque esto podría definirse hasta diciembre o hasta enero. Esto, y en ese sentido, pues las decisiones que tomaran se las podrían echar abajo, ¿no? Lo cierto pues es que se han hecho bolas y los partidos se resisten a acatarlo. Entonces va a ser interesante lo que dice mi tocayo, la resolución que tome el Tribunal Federal Electoral. Finalmente, ¿cuál va a ser el criterio? Los partidos se defienden y dicen, pero ¿por qué el INE va a determinar las decisiones que nos toca tomar a nosotros en nuestra vida interna? Porque va a decidir a quiénes son los que debemos nosotros postular. Creo que una de las candidaturas, por ejemplo, a nivel nacional, la de el Ciudad de México, de Harfuch, ¿no? Creo que esa es una de las candidaturas que están muy cuestionadas dentro de Morena. Hay un cuestionamiento, pero es más que por paridad, es en razón de que su origen. la línea dura de Morena, la línea radical, no aceptan a García Harfuch porque su origen no es de Morena, o sea, él no era militante de Morena, él llega como un policía profesional, le da buenos resultados a la jefa de gobierno y ella es la que lo impulsa, ¿no? Contra la oposición de estos grupos. Va a ser interesante ahí finalmente que se decida si la cuestión de la paridad se aplica, que si fuera paridad, pues bueno, correspondería entonces a un varón en la Ciudad de México porque está por terminar precisamente el sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum, que fue electa, correspondería a un hombre, pero bueno, los criterios ahí son diferentes. Va a ser interesante pues la salida que le va a dar Morena a este asunto, un conflicto interno que traen ellos, cómo lo van a resolver. Finalmente la jefa de gobierno se va a doblar ante las presiones porque finalmente también fue la primera decisión que ella tomó cuando simbólicamente el presidente López Obrador le entregó el bastón de mando y el primer nombramiento que dio fue ese precisamente. Entonces va a ser interesante lo que pase si ella cede a las presiones o ejerce la autoridad que tiene con el costo político que vaya a significar. La candidatura de Morena en Jalisco también depende de la paridad, ¿no? Se supone que le tocaría a una mujer estar al frente de esa candidatura, Iván. Esa candidatura, bueno, Morena no ha definido todavía el criterio de cuántos estados van para esas 5 mujeres. Ellos estaban muy confiados. De hecho, lo que menciona Gabriel es muy interesante porque ningún partido impugnó el acuerdo del INE, con excepción de uno, el Partido Naranja. Ellos dijeron, no estamos de acuerdo porque no se pueden hacer
cambios en reglas electorales 90 días antes de una elección. Es lo que ellos están estableciendo, es lo que, por lo que dicen, y además que Jalisco ya tiene leyes en materia de paridad, entonces esto tampoco podría obligar a los partidos a que tuvieran que cambiar aquí o que tuvieran que poner una mujer en específico. Me parece que por eso Morena también ha postergado tanto esta decisión y han aguantado hasta el 10, pues para poder tomar una determinación. Todo indica que tanto en Ciudad de México, pero bueno, me atrevo a decir que en Ciudad de México va a ser hombre el candidato de Morena, ¿no? No hay vuelta de hoja. ¿Y en Jalisco, Iván? ¿Y en Jalisco? ¿Cómo va tu quiniela? En Jalisco me parece que también Morena va a poner hombre. Una caguama que va a mujer. Yo creo que va a poner mujer en Jalisco. ¿Quién más, mi querida Vania? Si es que este proceso electoral cumple, ¿no?, con los lineamientos políticos, con esto que en el discurso, ¿no?, cada vez que diputados y diputadas se ponen a discutir en los congresos el tema de la participación de las mujeres y a la hora de la prueba, pues ahí están los resultados. Bueno, para empezar, lo pospusieron todavía hasta el día 10. Me parece que en el momento en el que ya se definan las candidaturas a las gobernaturas y en qué lugares van hombres y en qué lugares van mujeres, aquí ya apostaron caguamas, van a empezar a verse también incluso las demás candidaturas para las diputaciones y también para las alcaldías. Se hablaba también de la confusión porque dices, ahorita están en precampaña, son candidatos, no son candidatos. Según las fechas del INE, ahorita ya empezaron las precampañas a la gobernatura y estas terminan el 3 de enero. Ahorita es precampaña de precandidatos, todavía no es que ya haya candidatos a la gobernatura. Y según lo que establecieron, para diputaciones empiezan el 25 de noviembre y también para las alcaldías, las precampañas. Todos los candidatos y candidatas se van a registrar para la gobernatura del 5 al 11 de febrero. Entonces todavía hay un espacio, como bien decían, que puede ser hombre, puede ser mujer o puede haber algún cambio de último momento. ¿Pero cuál es tu pronóstico? Pero una observación. Por eso yo les decía que si no iba a venir en las figuras precampañas, nuevas. Yo haría una observación en las precampañas. A ver, si son candidatos únicos, como el caso de Pablo Lemos, el Movimiento Ciudadano. ¿Únicos o de unidad? Bueno. Esta pregunta es sobre el programa. Ya lo escribiste al respecto, lo fundamentaste. Pero el asunto es que es el único candidato, ¿no? Es el único. El único que se registró. ¿Y ahí qué? ¿Va a haber precampaña contra quién? O sea, si ya está definido qué él es, ahí la propaganda, los límites de los gastos, cómo se va a manejar. Y prácticamente, pues también Morena, si el viernes próximo decide quién va a ser el candidato o la candidata, entonces, ¿qué precampaña van a hacer de aquí a enero, ¿no? Al 3 de enero. El 3 de enero se terminan las precampañas. Entonces, no entiendo si ya definen quiénes son, ¿cómo está eso de la figura de la precampaña? Es que justo las precampañas es este movimiento interno que todos estamos esperando, ¿no? Que se aclare. Se adelantó, que se acomodan las fichas. Exactamente. Entonces, ¿qué mueve una elección interna? Me explico, ya hablamos que pues tiene que ver a lo mejor estas cifras de paridad, etcétera, pero hay una necesidad de que, por ejemplo, Morena siga extendiendo ese color magenta, ¿no? Ese color en todo el territorio nacional. Son 28 municipios, estados, si no me equivoco, 23 que son justo administrados ya por Morena, ¿sí? Morena y aliados. Exactamente, y esa es la negociación que se tendrá que hacer en estas campañas, en esas precampañas, para identificar qué figura es la que te hace perder o te hace ganar un espacio, pero de manera intencional, porque ya hay este juego y este acomodo de fichas en la mesa de los partidos políticos. Y nosotros solamente somos los espectadores para ver a quiénes nos van a poner al frente. Y por eso decía yo, ¿será que vienen todavía personajes, rostros, perfiles nuevos? O entre lo que estamos viendo, por ejemplo, al menos en Jalisco, ahí nos vamos a quedar ya. Bueno, falta un Movimiento Ciudadano para su candidato a la presidencia, que no lo ha definido. Se supone que lo define el 14. El 14 creo que empieza el registro de precandidatos presidenciales y no hay definición. Hoy estuvo aquí precisamente Samuel García, el gobernador de Nuevo León, no sé si ya con licencia, pero él dice pues que se va a registrar. Entonces, ¿cómo va a ser ahí? ¿Va a ser candidato único? ¿Marcelo Ebrard va a ser candidato
¿O va a ser, ¿De como MC? siempre ha titubeado, A ver, tibio? Marcelo sigue en no le- Morena al día de hoy. Así es. Él Bueno. ni siquiera se ha salido de Morena. Él sigue en Morena, inconforme, despechado y todo eso, pero sigue en Morena, ¿no? Bueno, pues entonces, digo, ahí están las cosas. Hay que seguir pendiente, obviamente, de la información, de cómo se están distribuyendo cada uno de estos 9 estados, sobre todo, y bueno, sus municipios ya al tiempo. Vania, muchísimas gracias por Gracias, acompañarnos buenas esta noches noche. a todos. Iván, gracias. Buenas noches. Gabriel, Un gran gusto, buenas noches. Gabriel. Buenas noches. A usted, gracias por habernos acompañado. Nos vemos y escuchamos en la próxima.